9:36 y abríamos el programa de alguna manera recordando y a propósito de la tristísima noticia que fue el fallecimiento de Pocho Sosa este fin de semana. Y quisimos en este programa hacer un momento para recordar la figura de este tremendo intérprete, pero este querido amigo también por otro lado. Y bueno, convocamos a colegas, convocamos a amigos también, porque entre los músicos se da una situación de vínculo personal, profesional muy particular. Y está con nosotros el querido también Eduardo Ordóñez. Máster. Gracias, ¿Cómo maestro. estás? Gracias por la invitación. Por favor. Maestro. Un gusto verte, ¿eh? Igualmente, para mí un gustazo. La verdad que estoy sorprendido con el estudio, con el nivel técnico y todo, y de gente que tienen. Una cosa maravillosa, pero claro. En una circunstancia triste, ¿no? En un momento muy triste, que a pesar de que nos lo propusimos, dijimos no, al Pocho no hay que recordarlo con tristeza, Por porque supuesto, el Pocho fue supuesto. seguirá siendo eternamente el Pocho, un tipo muy especial, muy dado, muy sin egos. Sin vueltas, ¿no? Sin vueltas, sí. Sí. Un tipo de esos, viste, que se ganó el cariño de la gente. Es decir, tuvimos la suerte los mendocinos de tener un verdadero juglar. Sí, señor. Es decir, el artista que el pueblo, la gente lo reconoce elige como tal, ¿viste? Y se identifica y a ese lo quiere, lo apoya, lo sigue. El Pocho no necesitó salir de Mendoza para llegar a ser lo que fue. Eso te iba a preguntar porque viste que el Pocho es de todos. El Pocho es de los barrios, es de los intelectuales, es de la gente... de los leprosos. Claro. Digo, el Pocho, todo el mundo sabe quién es Pocho Sosa. Y lo que vos decís, yo te lo iba a preguntar, pero vos lo acabas de afirmar. No necesitó irse a Buenos Aires para tener vitrina, no vidriera. No. Todos quienes hemos pasado por las bandas del Pocho, porque yo por la ventaja de tocar por ser un bombero, Un bombista. de bombito, en Mendoza tiene una escuela guitarrística tremenda. Claro, sí. Entonces, cuando había un chico que estaba... La mayoría de los músicos mendocinos, afortunadamente, los guitarristas tienen muchísimo laburo. Y entonces, por ahí había inconveniente, el Pocho inmediatamente lo cambiaba, buscaba otro. Tenía una forma de elegir los músicos muy especial que a mí siempre me gustó mucho. Contanos. No solo por su capacidad técnica musical y lo que hacían, sino que humanamente se prendieran en la banda de una manera como nos gusta a nosotros, enchamigarnos, ese es un término del Antonio Tarragorros, enchamigarse, y estar ahí compartiendo, porque se viven muchas cosas, cuando estás de gira, cuando... Claro. Viste que todo el tiempo andar las bandas de un lado para otro, y más cuando tenés un personaje como el Pocho. Sí, es como que alguien te invita a vivir a su casa, ¿no? Claro. Vivo menos. Sí, señor, Claro, ahí. claro. Porque compartís muchas cosas. Es fundamental que, como decimos nosotros, la monada, no la mónada, sino la monada, estén, viste, ahí. En sintonía. Claro. Y eso nos pasó con el Pocho. Entonces, sí, se dan muchas cosas. O sea, que fue y seguirá siendo el verdadero juglar de Mendoza. Y quien nos represente, porque su música será eterna, los discos, afortunadamente, que el Pocho grabó muchísimos discos, están en todos los lugares, Sí, así señor. que... Vos sabés que veía este fin de semana, entre las tantas repercusiones, un posteo que hizo la Fundación Mercedes Sosa, mirá lo que estamos hablando, ¿no? Donde recordaban el vínculo de Mercedes con Pocho, y que Mercedes Sosa, estamos hablando, siempre hablaba de Pocho como su hermano menor, y ese vínculo de afecto, pero también de sintonía musical, profesional. Sí. Digo, y esto de alguna manera valida esto que decías, Eduardo, ¿no? Tiene y tuvo el reconocimiento nacional e internacional caminando acá, por la calle Mitre. Claro,
Nunca tuvo esa necesidad de irse. La Mercedes lo presenta en Cosquín como el Gardel mendocino. Qué bárbaro. Tremendo. La Mercedes, pues si vos hiciste mención. Mirá quién, claro. Claro. Casualmente, bueno, nos ha pasado estar con el Pocho en Cosquín y ver cómo antes de que salgas al escenario arriba, compartís abajo en los camarines que están abajo de la plataforma esa que gira, compartís con los otros compañeros. Entonces, me acuerdo cómo venían a saludarlo. Che, está el Pocho. ¿En qué camarín está el Pocho? Claro. Una cosa, ese reconocimiento, claro, músicos muy importantes. Muy importante. Bueno, el Pocho nunca hizo alarde de eso. Vos sabés que yo hablé mucho con él. Nunca hizo alarde de eso. Y nunca lo pude decodificar como persona, porque era un tipo normal, digamos. No lo ve, cuando hablaba con vos, no te hacía ver que era grande, que era importante, ¿viste? ¿Vos cómo lo describirías como persona, al Pocho? Como un tipo muy simple, gaucho, ¿viste? Si el término gaucho todos más o menos comprendemos lo que significa, que es el tipo que te atiende el teléfono, que si necesitas algo te da una mano, que hoy no ensayamos porque me duele la garganta. Bueno, pero vamos entonces a comer una pizza, qué sé yo, Claro. hagamos algo, Claro. ¿viste? Pero juntémonos, no cantemos, pero juntémonos que nos hace bien. Está en línea y es un placer recibirlo a alguien que también muy importante en la vida artística del Pocho, pues está nada más ni nada menos que el maestro Damián Sánchez, músico, arreglador musical, director de coros, y está aquí desde 617, Damián, Luis Ábrego, Gabriel Conte y el Eduardo Ordóñez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, buenos días. Buen día. Un gusto, lo estuve escuchando. Un abrazo grande a todos. Gracias. Realmente un placer poder conversar un ratito con ustedes. Damián, digo, más allá de ese vínculo, creo que eterno e indestructible que te une a Pocho y a Jorge con la tonada de otoño, ¿cómo caracterizás a este intérprete tan particular que hemos perdido aquí en Mendoza? Mirá, es un tipo trascendente, importante para la historia, en la historia de la provincia. Fue alguien que, bueno, junto con el Pocho, con el Jorge, hicimos un camino que me parece que nos llevamos desde hace tantos años. Estamos hablando de que nuestro trabajo comenzó en la década del 70. Allá, después de yo volver de Los Trovadores, ahí me encuentro con Jorge Sosa y empezamos ya a cantar canciones. Con el Pocho nos conocimos desde antes. Yo tenía un grupo que se llamó Los Cinco de Cuyo, donde estaba Quinto Figueroa, y él tenía el cuarteto Guanta. Y ahí ya lidiábamos, ya desde el colegio secundario. O sea, estamos hablando de pibes, y aparte, entonces es un crecimiento que ya a veces no se puede medir ni calificar, porque es una construcción natural que se fue dando. Y, o sea, calificarlo al Pocho, no sé cómo, o sea, es trascendente porque él fue que constantemente abrazó desde su canto, el canto popular folclórico, el mendocino, y con toda su seriedad y amor por lo que es en sí el canto natural de la gente de Mendoza y de Cuyo, y cómo él desde su voz trascendió, lo hizo trascender. Y el Pocho es querido también desde su carisma, ¿no? Como decía Eduardo recién, ¿no es cierto? Es un tipo que muy cálido, muy dado, un tipo que no tenía ningún tipo de fronteras con nadie. O sea que el Pocho es alguien que va a ser recordado permanentemente por su integridad desde lo humano, más allá de la voz y de su canto. Claro, digo, está claro esto que planteas, pero desde lo estrictamente técnico, un privilegiado con esa potencia vocal que tenía, ¿no?
Sí, 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 así es. Así es. Hay muy poca gente que realmente no necesita lo técnico para tener su voz. Yo me acuerdo en Los Trovadores, Romerito, un tipo que fumaba todos los días y era una voz preciosa. Pavarotti era otro tipo que también, si bien conocía toda la técnica, pero naturalmente tenían voces privilegiadas y el Pocho era uno de ellos. Qué O sea, bárbaro, ¿no? su voz naturalmente estuvo bien dotada, Sí, una potencia clara y Damián sí. Sánchez dice algo, ¿qué tal? Gabriel Conte te saluda. Dice algo que vos sabés que ayer me lo dijo mucha gente sobre el Pocho, esto de que desde siempre, es decir, de los años 70 y desde antes también, anoche hablaba con Federico Carr, que es el cónsul de Austria, y decía, vos sabés que yo en los años 60 ya era un tipo que te citaba en los cafés y estaba siempre dispuesto a ayudar y buscando, por eso me parece que más allá del músico, que es el que hemos conocido todos, hoy estamos reivindicando a la persona, digo, el Claro, qué carismático, bueno. el piola. Yo También, recuerdo sí. que el año pasado, cuando empezaba el otoño, lo llamamos para una nota a raíz de la canción de ustedes, ¿no? De De la tonada de Jorge, otoño, claro, claro. y de Damián. Y de Damián. Y dijo, me manda un WhatsApp y me dice, vos sabés que no puedo hablar porque tengo la garganta tomada. Y pasaron unos días y dice, todavía no termina el otoño, ¿todavía me querés entrevistar? Él se acordaba, digamos, Qué ¿no? bueno. Entonces digo, la calidad y calidez de un tipo que no fue amigo mío, pero que lo sentí cercano. ¿Viste? Qué bueno. ¿Vos coincidís con eso, Damián? Sí, totalmente. Es su característica. Mirá, Sí, fue su característica. Sí, sí, sí. No, por eso te decía yo recién, ese tipo naturalmente dotado, cálido, cálido, un tipo que realmente vos lo ves y te sentís atraído, porque no planteaba ningún tipo de rechazo. Y además eso lo demostraba permanentemente. El favor necesitaba qué sé yo, cualquier cosa, lo que sea, el tipo estaba dispuesto a darte una mano. Mm, sí, sí, sí. El Pochito es bueno, ya te digo, por algo somos hermanos, yo lo cualifico como hermano del alma. Es una coincidencia, es un fractal de una misma fuente. O sea, yo lo quiero, lo amo, porque junto con el Jorge formamos una unión constante, inquebrantable, es decir, desde la creación y desde la difusión. Y qué sé yo, el Pocho estuvo con nosotros, o el Pocho estuvo, o estuvimos con él, como quieras decirlo, claro. este, desde la base humana. Y él es un tipo trascendente desde ahí, desde todo. No Ah, sé, no sé qué decirte en ese sentido. El Pocho, no puedo hablar de sí. ninguna otra manera de dejarle No, defecto, ahora, nada, no tiene. Damián, te escuchaba y digo, qué maravillosa conjunción del destino, de lo que fuera, que se juntara en algún momento la poesía del Jorge, tu música y un intérprete como Pocho, ¿no? Creo que ahí de alguna manera se explica eh, la tonada de otoño, pero también tantas otras creaciones y de ustedes Así es. individualmente, pero qué conjunción maravillosa. ¿Vos qué reflexión o qué análisis haces a propósito de esto? Mira, con el Pocho, con el Jorge hacíamos una canción, inmediatamente el Pocho o estaba ahí o lo llamábamos y después Sí. estábamos ya presentándola en público Ujú. o si no grabando, hicimos un cassette, un único cassette en aquel entonces, con el Jorge y hicimos, nos faltaba una canción. El Jorge hizo la letra en la mañana, yo le puse la música en la tarde y a la noche la estábamos grabando. Qué maravilla, O sea, Qué loco, ¿eh? qué eso maravilla. fue muy Claro, loco, pero claro. sucedió, no te macaneo. O sea, había una inmediatez en todo, en todo actuar con él, ¿no? Em, no sé a dónde, si te contesto la pregunta, No, qué sí, por sé yo, supuesto. Fluía, entre ustedes fluía.
No te entendí, perdón. Fluía, digo, que fluía la sintonía artística. Totalmente, Sí. exacto, así es, sí, naturalmente. Bueno, una maravilla. Damián, te agradecemos muchísimo por tu obra, te agradecemos muchísimo por sumarte a este momento en el cual queremos homenajear y recordar y seguir recordando siempre a Pocho, como seguimos recordando siempre a menudo a Jorge. Te mandamos un abrazo inmenso aquí desde Mendoza y el Edu Ordóñez te quiere decir algo antes del cierre. No, saludarlo al Damián, querido compañero, queridísimo compañero, admirado compañero, que significó tanto Damián para nosotros con Marcama, como Claro. Canturía. Sí, el Damián ha sido nuestro norte, nuestra guía. Viste, en la música es muy importante cuando uno admira y respeta tanto Claro. a un director, un arreglador, un compositor tremendo como es el Damián. Hola, Damián. Ya, después de decir todo eso, recién te saludo. Pero es que es tan hermoso, porque el Pocho contaba muy seguido, eso que acabas de decir, lo contaba en el escenario. Yo soy uno de los que más tiempo ha durado en el Pocho, porque claro, tocar el bombo, viste, todos los otros cambiaban y yo seguía ahí tocando el bombito. Y el Pocho contaba esa anécdota de cuando están justo Damián, el Jorge y el Pocho, y el Damián le dice, esto es lo que contaba el Pocho, Damián, que vos le comentás al Pocho, ¿te acordás ese poema que me pasaste hace un tiempo atrás? Sí, yo ya me había olvidado, Jorge, algo parecido. Mira, hizo una tonada y ahí está el otoño en Mendoza. O sea, no sé si es verdad eso, Damián, pero digo, significa un poco lo que vos acabaste de decir, que si ustedes dos, entre el Jorge y vos, craneaban algo, salía algo de esa junta maravillosa, estaba el Pocho ahí para probarlo, ¿no? Exactamente. Sí. El tester. Sí, el tester. Bueno. Sí, ahí así era. Mira, hay tanto para hablar de lo que hicimos. Muchísimo, digamos, desde lo que fue, qué sé yo, un grupo como Marcama, ¿no? Después, así que surge después de Canturía. Canturía es la primera experiencia que yo tuve con voces, el primer coro. Yo tenía después de Los Trovadores el deseo de formar un coro y empezó Canturía. Y al final de Canturía le invito a Lars, que bueno, estamos en la orquesta juntos, y al Lázaro. a Lázaro, que era estudiante en ese entonces del Conservatorio de Trombón, y ahí empezó también otro movimiento, ¿no es cierto? Así con Marcama, que realmente fue una gestación y un movimiento que se fue dando en toda la historia nuestra. Y Mendoza le debe a Damián un verdadero homenaje. Creo que todavía Damián no se lo homenajea como corresponde, como Mendoza a nivel cultura. Debería... Un gran maestro. Sí, porque ha significado muchísimo a nivel nuestra cultura en Mendoza. Y lo sigue siendo, ¿no? Sí, Yo claro. quería, antes de que se vaya Damián, ya lo estábamos despidiendo, pero hay un mito por ahí que dice que un día cae Jorge Sosa con su poema Hacia el Otoño, que lo toma el Damián Sánchez, nada menos, y compone un tema, y que quedaron en que iba a ser una tonadita más de Mendoza. Pero claro, se volvió en voz del Pocho, se volvió un himno. ¿Por qué es el himno a Mendoza? No me jodan a mí. Pueden haber otro, pero es el himno a Mendoza. ¿Es así esa anécdota? Sí, pero no sabes que en ese sentido, fíjate que en el 2000, en el inicio del nuevo siglo, el diario Los Andes hizo una compulsa popular en donde dijo que a la gente le preguntó elegir el poeta, el pintor del siglo, el deportista del siglo, la canción del siglo. Entonces el deportista del siglo fue, Nicolino. Claro. El pintor del siglo fue Fader. Y la canción del siglo fue la tonada del otoño. Y sí. Y eso lo eligió la gente, Por supuesto. No fue un jurado en donde puede pensar tantas cosas. Es de la gente gente. que lo eligió. Claro, fue el mejor jurado. O sea que
Sí, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente que si deducís, todo eso tiene que ver con el Pocho. Sin O duda. sea, hay una difusión, la comunicación, la incorporación del contenido en la gente. Fue realmente algo mágico, maravilloso, como quieras llamarle. O sea, fueron fenómenos que va más allá de uno mismo, digamos, Tal ¿no? cual, sí. Damián, gracias nuevamente y un abrazo inmenso desde aquí, desde tu Mendoza querida. Bueno, así es, che, y estoy dispuesto a la conversación. Me gusta estar en contacto con ustedes porque me parece que también son cosas interesantes Que el se venga, hablar de la pues, historia que se del venga. canto popular. No, para nosotros un placer, lástima, como decíamos con el Eduardo al inicio de la nota, la triste circunstancia, pero digo, siempre es un placer charlar contigo, así es que queda abierta esa posibilidad. Bueno, aquí estamos. Damián, Muchísimas gracias. Chao, gracias. maestro querido. Eduardito, un Chao, abrazo grande para maestro. vos Igual. especialmente Muchas gracias, y Damián, maestro. para todos ustedes realmente un abrazo grande. Un Gracias, abrazo. gracias, Damián, gracias. Esta circunstancia. Un Da- abrazo grande. Chao. Damián Sánchez, director, maestro, y el autor de la música de La Tonada en Otoño, ¿no? Yo pensaba, escuchándolo a Damián, ¿no? Probablemente la letra y la música de Tonada en Otoño tiene esa magia increíble, pero sin la interpretación del Pocho, Claro. tal vez Olvídate. no hubiera sido lo que es, ¿no? No, Que no. esto no suene una falta de respeto ni a Damián ni a Jorge. No, pero contame Gigantes. vos, Eduardo, Clarísimo. Gigantes, vos ¿no? que has estado en la Claro. banda, cuando él ha Claro. cantado Tonada de Otoño. Mira, eso que acabas de decir, Luis, está clarísimo, clarísimo. Porque más en un intérprete como el Pocho con tanta personalidad, Ujú, claro. porque eso es muy importante rescatarlo. Un cantorazo con una personalidad muy definida. Vos la voz del Pocho la sacás así de Sí. 300. Sí. Y vos decís, este es el Pocho. Entonces, no hubiera sido lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con eso que dijiste, Luis. Es así. Sí, y además con una versatilidad, porque yo le veía en este fin de semana que se asociaba el Pocho a la música cuyana, que está bien, que es cierto. De hecho, incluso él hizo después un disco solo de tonadas, de cuecas y demás, pero el Pocho tenía un registro que hacía tango, hacía música Sí, latinoamericana. ¿Cómo hacía? ¿Y cómo cantaba cantaba tango, ¿Cómo ¿no? cantaba tango? Y los boleros. Los boleros. Dejate de bromar, ¿viste? Claro. Te hacía Pablo Claro. Milanés. Sí. O sea, Sí, un sí. intérprete increíble, ¿no? Sí. Bueno, en las últimas actuaciones, él le encantaba decir que hacemos música de Latinoamérica. Ujú, claro. Y entonces incluía todo, porque Claro. no es el típico cantor cuyano que hace todas tonadas, cuecas, gatos, en el repertorio cuyano. No, el Pocho hacía todo eso. Claro. Y déjame decir una cosa más, que me parece que en el caso del Pocho sí se le hicieron los homenajes en vida que había que hacerles. Sí, señor. Mucho homenaje, Sí. Sí. y merecido homenaje, y todos parecían poco al final, ¿viste? Porque él era tan accesible a todo el mundo que vos decías, merece una vuelta más de homenaje, ¿viste? Esa. Quiero decir algo más del Pocho. Era un tipo de la democracia. No Además. había evento que significara sí. defender la democracia por sobre otras alternativas maliciosas en donde él no estuviera presente primero, en donde él convocara, en donde él cayera número uno. Movidas, movilizaciones, plazas, qué sé yo, juntadas de firmas. El Pocho era un tipo de la democracia y eso no hay que quitarle ese mérito, No. porque la gente, qué sé yo, ya hay gente que ha vivido siempre en democracia, pero los que no vivimos la democracia, sabemos lo importante que es que la gente levante la mano en favor Claro. de un sistema que es muy Sí, deforme. absolutamente comprometido. Y él estaba totalmente comprometido. Y se vio, a pesar de lo duro que fue el velorio del Pocho, durísimo digo en el sentido, yo me encontré con gente, porque yo estuve desde muy temprano hasta el último momento, de gente que hacía miles de años que yo no veía. Y alguien en algún medio, no recuerdo en este momento cuál, publicó que un hecho muy, muy importante, que cayeron, por supuesto, muchos políticos a mostrarse, a estar ahí, algunos con un verdadero sentimiento y otros con solo el afán de mostrarse. Es decir, estamos acá, con la cultura, ¿viste? Todo el verso ese. Pero había de todo, ¿eh? Entonces, sí,
¿Cómo fueron? Peronistas, radicales, Sí, izquierda, claro, todos. Fueron. Entonces ahí está lo Claro. maravilloso. Esto tan- Y me hiciste acordar que me pareció una buena decisión que fuera velado en la legislatura. Sí. Por esto que comentaba Sí, Gabriel. Claro. a mí me pareció ideal. es el lugar donde tenía que ser. Sí. ¿Viste? Sí. Poco tiempo, que algunos no llegamos. Sí. Mucha gente habrá querido ir desde los barrios, pero fin de semana, poco micro, qué sé yo. Pero me pareció un gran gesto también que fuese en la legislatura y que acogiera a un artista popular, Sin dudas. comprometido, para darle el último. Lo que dice el Eduardo Ordóñez es real. Todos los partidos políticos, todos los dirigentes lo despidieron. Con o sin intenciones de figurar, lo que sea. Pero Importa. por primera vez cerró la grieta a alguien en Ah. Mendoza y fue desde la cultura, Sí, ¿no? señor. Mirá vos qué bueno. Sí, señor. Mirá Sí. qué bueno. Eh, Bueno, merecidísimo. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Terminamos acá? No, ¿Seguimos? ¿qué, ¿Cómo es? qué, Vos qué- decís lo qué que querés querás. que No, quieren si que vos les- estás conduciendo ahora, mirá. no, pero quieren que les cuente una anécdota. Pero nos encantaría, Que sí. raya para mí, en lo, no sé, mágico, celestial. El Pocho falleció entre la 1:30, a la 1:30 de la madrugada del domingo. Sí. Estaba con su esposa, ya La ambos, Pochi. con la Pochi Zimmerman, queridísima Pochi Sí. Zimmerman, gran mujer. Gran mujer. Oh, y el Pocho le dice en un momento, ella estaba medio dormida, pero la toca así y dice, Pochi, abrázame. Bueno, entonces Pochi pasa la mano por debajo, le agarra la cabeza, pone acá, cantame una canción que me quiero dormir. Uy, qué maravilla. Nos Y va a ya- hacer llorar. Y ahí se fue. Qué bárbaro. Ahí se fue. Y después esto ya raya en lo paranormal y si se puede creer o no. A las 2 de la mañana, el Pocho en mi casa ha sido, no sé, puedo hablar de 20 o más, 20 años ensayando en mi casa. Y el Pocho nunca tocó el portero, yo vivía en una planta baja, cuando llegaba hacía esto. Ese Golpecito golpecito. triple. Esos 3 golpecitos, yo sabía que era el Pocho. Ah. Aparte porque nunca llegaba tarde, siempre llegaba a horario. Bueno, a las 2 de la mañana yo pegué un salto, casi me da un infarto. Yo no sabía nada, no sabía que el Pocho había muerto. Una hora después me llama el yerno del Pocho, el Pablito, dándome la noticia. O sea, que el Pocho pasó por su lugar a despedirse. Claro. Porque yo no soy de soñar, no sueño nunca, y hay una diferencia muy grande entre un sueño y algo tan vívido, de decir, escuchar los 3 golpecitos, ¿viste? Qué maravilla. Tremendo. O sea que el Pocho hasta en eso... Se fue a despedir. Sí. Qué Una fuerte, cosa ¿eh? maravillosa. Edu, Sí. placer. Bueno, Placer recibirte, para mí placer también, charlar con para vos. mí. No, y gracias para por mí. contarnos esto tan íntimo, ¿no? Gracias también. Nada. Ojalá nos volvamos a encontrar. Por supuesto. Con ustedes dos, gente que admiro y que sigo. Porque también me considero un hombre de radio. He hecho Claro que programas sí. de radio Claro, más claro de que 20 sí. años. Y Claro que entonces, sí. claro, a ustedes, bueno, son mis referentes, bueno, toda esa cosa linda que es lo que hablábamos recién, es decir, ¿quién uno admira como para seguir un determinado camino? Así que gracias por haberme invitado y encima esta conexión con el Damián, bueno, Claro. joya, gracias. Eduardo Ordóñez, un queridísimo músico mendocino. Un día vamos a hablar de Eduardo Marcama, Eduardo Salsa Blanca, No, Eduardo en Pocho. África. Bueno, tenemos para hacer, Un personaje en sí Tenés mismo. que venir, tenés que Un venir aparte. personaje en sí mismo. tenemos para hacer dulce. Sí, claro. Señor, sí, señor. Evocando, recordando, siempre lo vamos a hacer al queridísimo Pocho Sosa. Un poquito más de las 10:06, la pausa y seguimos hasta las 11 aquí en Café 617.